Avance de Noticias Caracol. 5 de la mañana, 30 minutos. Iniciamos con estas imágenes que corresponden a la avalancha ocurrida en Andes, Antioquia, específicamente en el corregimiento de Santa Inés. Al menos 200 personas fueron evacuadas de la zona debido a las lluvias. Y para enfrentar esa situación, se activó la alerta inmediata debido a que varias casas quedaron seriamente averiadas, al igual que la iglesia de la población. Además, 2 puentes quedaron destruidos por la fuerza de la corriente que se salió del cauce y que se llevó por delante todo lo que encontró a su paso. Impresionantes imágenes con las que les estamos diciendo bienvenidos, con las que estamos comenzando aquí nuestra primera emisión. Hoy es jueves 4 de junio de 2026. Bienvenidos a nuestra primera emisión de Noticias Caracol. Primero la gente, gracias por preferirnos para estar bien informados. En minutos vamos a hablar del más reciente bombardeo ordenado por el presidente Petro en el departamento del Guaviare, tras los combates entre disidencias de Calarcá e Iván Mordisco de hace varios días y que dejaron 18 muertos, que dejaron 48 muertos y entre ellos están 11 menores de edad. Pero además, en Colombia decide, la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, Aida Quilpué, estará en vivo aquí en Noticias Caracol para hablar de sus propuestas de gobierno. En minutos, este diálogo con María Alejandra Villamizar. Muchas noticias en este jueves, pero antes les presentamos información importante prevista para hoy en Colombia y el mundo. Este es nuestro despertador. Bienvenidos. La audiencia del CNE para la certificación de resultados se reanudará hoy a las 9 de la mañana. La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que se completó el 100% del escrutinio de los votos de la primera vuelta presidencial. Solo un 0,7% de las mesas recibieron reclamaciones y se encontró una coincidencia del 99,94% frente a los resultados del preconteo. Lo más importante. El Consejo Noruego para los Refugiados reveló que Colombia, Ecuador y Honduras se encuentran entre las 10 crisis de desplazamientos más desatendidas del mundo en 2025. Por cada $100 necesarios para satisfacer las necesidades humanitarias básicas, se asignaron tan solo $15 a estas 3 crisis. Esto dejó a millones de personas afectadas por conflictos, violencia y desplazamientos forzados sin la protección y la asistencia que necesitan. Desde el Congreso en Washington, la representante María Elvira Salazar le pidió acciones al secretario Marco Rubio frente a la posibilidad de un fraude masivo por la compra de votos en Colombia. Denuncia hecha por el candidato Abelardo de la Espriella en entrevista con la revista Semana, quien dijo que habría 60.000 millones de pesos por parte del clan Torres para apoyar la candidatura de Iván Cepeda. Rubio anunció que serán muy contundentes para garantizar que haya elecciones libres y justas en Colombia. El candidato Iván Cepeda rechazó el tinte injerencista en política por parte del gobierno de los Estados Unidos. Lo que usted necesita saber. La hotelería cubana recibió el más fuerte golpe de su historia. La cadena española de hoteles Meliá, la mayor operadora extranjera de hoteles en Cuba, dejó de operar y comercializar de forma inmediata los 15 hoteles que mantiene en la isla por el contexto geopolítico, social, legal y económico. También se sumó el grupo español Iberoestar, el segundo mayor operador extranjero de hoteles en territorio cubano, que decidió dejar de operar 12 establecimientos. De otra parte, Visa y Mastercard dejan de operar en el país ante las sanciones anunciadas por Estados Unidos. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. 5 de la mañana, 34 minutos. Mientras usted está comenzando el día, acaba de encender su televisor, está preparándose para salir a trabajar, a estudiar, a realizar cualquier otro tipo de diligencia y está en todos los rincones de nuestro país, en las zonas urbanas, pero también en las rurales, nosotros estamos listos para contarles cómo amanece Colombia, cómo están las regiones. Por eso ya van a ver a parte de mis compañeros listos también con
con las noticias del día en cada una de estas ciudades. Por ejemplo, ahí vemos en Barranquilla a Grace Rodríguez, también en la capital del Atlántico está Margarita Ariza, María Juliana Reyes, Julián Ríos y Héctor Rojas están en Bogotá. Con las noticias del Pacífico está Valentina Gallego, en Cartagena Isaac Rivera. Por supuesto, las noticias de Antioquia, Erika Zapata. Y después de recorrer esa Bogotá nocturna, está en una de nuestras salas de edición mi querido Eduard Porras, con quien de hecho voy a comenzar este recorrido informativo. Mi querido Eduard, voy a echarle un piropo público, pero es que es muy merecido. Hoy lo veo como más elegante, más bonito, más pispis, diríamos en mi tierra. ¿Cómo no? Hoy el Congreso le hace un reconocimiento. Noticia que me hace muy feliz y que de parte de todo el equipo le decimos muy merecido. Muchos reconocimientos, mi querido Eduard. Tan bonita. Muy merecido. Tan bonita, mi Daniela, muchísimas gracias, de verdad, para todos ustedes, con mucho cariño, un trabajo de esfuerzo de un equipo, el equipo del Ojo de la Noche. Muy buenos días para todos los televidentes de Noticias Caracol, gracias por madrugar con nosotros, gracias por estar en esta, su primera misión, y efectivamente Juliana ya está trabajando en las noticias que ustedes van a ver en unos minutos, como por ejemplo, vean las imágenes de lo ocurrido en un barrio de la localidad de Engativá, donde los delincuentes que en moto roban los celulares, los rapan prácticamente, pues por poco son linchados. Les voy a contar cómo reaccionó la comunidad, cómo reaccionó la víctima, qué dice la Policía Nacional y todo lo ocurrido muy cerca a la calle 80. También hablaremos, también en la misma localidad, de un crimen que ocurrió casi a las 9:30 de la noche, de un hombre que fue hallado en una zona oscura muy cerca, de unos residuos que había en ese punto de la localidad de Engativá, pero fue la policía y la comunidad alertada por una serie de disparos que llegaron hasta este sitio. Les voy a contar lo que nos dicen las autoridades, quién era la víctima y lo ocurrido en el barrio Gran Granada, en el noroccidente de la capital del país. Además, tenemos también los detalles de las capturas de un sujeto que robaba en cajeros de Bogotá, en la localidad de Suba, pero sin tarjetas. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo fue sorprendido? El coronel Botero, quien es el comandante en esta zona de Bogotá, nos va a contar los pormenores de lo ocurrido. Además, hablaremos de la familia del mal. La familia de delincuentes conformada por la mamá, los dos hijos y la nuera, que se dedicaban a robar ropa, elementos en diferentes supermercados en un municipio de Cundinamarca, pero les voy a contar cómo los sorprendieron, qué se iban a robar y lo que hicieron las autoridades. Así que en unos minutos los detalles, las historias y todo lo que ocurrió en la capital del país y también en Cundinamarca, mientras que ustedes duermen. Ya nos encontramos entonces, mi querido Eduard, en minutos, 5 de la mañana, 37 minutos. Nos vamos para Antioquia con mi compañera Erika Zapata para hablar de esa información que les contábamos hace algunos minutos. Una avalancha en Andes, Antioquia, en zona rural, que de hecho ordenó la evacuación de cientos de ciudadanos. ¿Qué se sabe, Erika? ¿Cómo amanecieron estas familias? Daniela, muy buenos días. Así es compleja la situación que se presenta en el municipio de Andes, suroeste del departamento de Antioquia, específicamente en el corregimiento de Santa Inés, teniendo en cuenta una avenida torrencial que generó la evacuación preventiva y temporal de 200 personas, teniendo en cuenta pues esta emergencia. 2 puentes colapsaron totalmente y por eso hay 12 veredas incomunicadas. Hay un puesto de mando unificado en el territorio y hoy la gobernación de Antioquia hará un sobrevuelo en horas de la mañana para hacer un censo de las afectaciones. Cambiamos de tema para contarles también que es compleja la situación que se presenta en el municipio del Bagre, Bajo Cauca, del departamento de Antioquia, específicamente en el corregimiento de Puerto López, teniendo en cuenta la presencia de grupos armados ilegales, Clan del Golfo y disidencias de alias Calarcá, los enfrentamientos entre esos dos grupos armados. Pero mire lo que pasó en las últimas horas. Este hecho se atribuye a las disidencias de alias Calarcá, Frente 36, por un dron con explosivos. 6 caballos perdieron la vida, una vaca tuvo que ser sacrificada y una mula está en grave estado de salud. La Defensoría lanzó una alerta por este tema. Sí, señora, la Defensoría ha estado muy preocupada también por el uso de drones recientemente con mayor frecuencia y los campesinos, como usted lo acaba de decir, pues están también sufriendo estas consecuencias, perdiendo sus animales y preocupados por su seguridad. Gracias, Erika. 5 de la mañana, 39 minutos. Nos vamos para el departamento de Bolívar. En Carmen de Bolívar, de hecho, usted me corregirá, mi querido Isaac, allí están muy preocupados porque llevan una semana sin agua. La pregunta es entonces, ¿qué están haciendo las autoridades para atender? ¿Qué plan de mitigación tienen entonces? Cuéntenos, Isaac.
Daniela, buenos días. Mire, resulta que en el Carmen de Bolívar hay dos pozos principales que se utilizan para abastecer a ese municipio de agua potable. Uno de esos pozos se encuentra en mantenimiento y otro sufrió un daño en el motor con el que se extrae el agua del acuífero, y por esa razón, pues toda esta semana ese municipio se ha resultado afectado por el servicio de agua potable. Son más de 14.000 las casas que se encuentran afectadas. Lo que dicen las autoridades es que por el momento lo que están haciendo es llevar pues carrotanques a los diferentes sectores. También hay un pozo más pequeño que se está utilizando para distribuir el agua en los centros clínicos, pero ya se espera que este fin de semana, lo que dice la empresa encargada de suministrar el servicio, es que este fin de semana entre en funcionamiento un pozo y a mediados de junio ya estaría listo el otro pozo. Gracias, Isaac. Esperamos que entonces pronto se restablezca el servicio para los ciudadanos de ese municipio. 5 de la mañana, 40 minutos. En Montenegro, Quindío, 2 patrulleros de la policía rescataron a una bebé de apenas horas de nacida que había sido abandonada en un lote. La pequeña fue encontrada en el suelo, en medio del frío de la madrugada, en el barrio Villa Jerusalén de Montenegro. Gracias a la oportuna reacción de los uniformados, la bebé a esta hora se recupera en el Hospital San Juan de Dios de Armenia, mientras se investiga quiénes son los padres, los irresponsables, mejor, los padres de la menor. 5 de la mañana, 41 minutos. Nos vamos ahora para la ciudad de Barranquilla con mi compañera Grace Rodríguez. Grace, cuéntanos de ese reciente operativo que desplegaron las autoridades contra la extorsión. ¿Cuántos capturados dejó? Daniela y televidentes, buen día. Pues se trató de un mega operativo que en las últimas horas desplegó la Policía Metropolitana de Barranquilla y que dejó 11 personas capturadas, presuntos integrantes de bandas delincuenciales como los Pepes y los Costeños. Los operativos se llevaron a cabo no solamente en varios sectores aquí de Barranquilla, sino también en Puerto Colombia y en el municipio de Soledad. De acuerdo con las investigaciones, estos hombres serán los encargados de intimidar con panfletos y con armas de fuego a los comerciantes del área metropolitana. Escuchemos lo que han dicho las autoridades. Estos presuntos delincuentes intimidaban con disparos a comerciantes para exigir el pago de extorsión y utilizaban panfletos físicos y virtuales enviados a través de los celulares. Los detenidos, entre todos, registran 55 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, extorsión, amenazas, hurto, entre otros delitos. Miren, pues en medio de los operativos las autoridades les incautaron más de 10 millones de pesos en efectivo y también armas de fuego, así como también los panfletos intimidatorios. Hay que decir además que en otras noticias, en las últimas horas la policía también logró frustrar el robo de un vehículo en la avenida Circunvalar muy cerquita al barrio 7 de abril. Todo se dio en medio de un puesto de control cuando la patrulla requirió a un vehículo sospechoso e inmediatamente se bajaron de allí 3 ocupantes que huyeron del lugar. Los uniformados se acercaron al vehículo y se dieron cuenta que dentro de él se encontraba el propietario, quien denunciaba que estaba siendo robado por estas personas. Iniciaron una persecución y lograron capturarlos. Lo insólito es que se trataba de 3 jóvenes de 19, 20 y 25 años de edad. Bueno, por fortuna se frustró este robo, Grace, y hay que recordar que la extorsión, a propósito del primer caso que nos contaba, ocupa esos primeros renglones en materia de preocupación para las autoridades, porque comerciantes de prácticamente todos los municipios del Atlántico están siendo azotados por este flagelo. Gracias, Grace. 5 de la mañana, 43 minutos. Volvemos a Bogotá con mi compañero Héctor Rojas, porque hay buenas noticias en materia de movilidad, especialmente para los residentes y para quienes transitan el norte de la capital. ¿Cuál obra van a inaugurar? Héctor, buen día. Daniela, efectivamente, y después de un retraso de 6 años van a inaugurar esta avenida, la avenida Novena, con calle 173 hasta la 193. Avenida Laureano Gómez, que es la vía que beneficiará a más de 1 millón de ciudadanos que transitan y se movilizan justamente por el norte de la ciudad. Hoy justamente el alcalde Carlos Fernando Galán entregará detalles del avance y de la entrega total de esta obra. En minutos regresamos. Gracias, Héctor. Sí, señor, ya nos encontraremos para conocer más detalles de esta importante noticia en materia de movilidad. 5 de la mañana, 44 minutos. Nos vamos a otro punto de Bogotá, ahora con mi compañero Julián Ríos, quien nos tiene un caso preocupante, pero también doloroso cuando hablamos de menores que son instrumentalizados por la criminalidad. ¿Cómo así que un joven señalado de participar en al menos 20 asesinatos? Julián.
Hola Daniela, muy buenos días. Pues este caso llamó bastante la atención entre las autoridades y disparó nuevamente las alertas por el caso de menores infractores. Pues en las últimas horas la policía aprendió a un menor de 17 años, mucha atención, con una pistola que tenía silenciador y había posiblemente, dicen las investigaciones, cometido un homicidio en las últimas horas. Por eso las autoridades dispararon el alerta, porque tras la aprehensión de este menor empezaron a investigarlo y al parecer habría participado en otros 20 homicidios. Fue presentado ante la Jurisdicción Especial para los Menores de Edad y un juez de menores de edad precisamente lo envió a un centro de internamiento mientras se adelanta la investigación en su contra. Por eso este caso llama mucho la atención. En estas imágenes pues se ve incluso la pistola con silenciador y la policía pues se refirió así a lo que ocurrió con este menor aprehendido. Al momento de que las diferentes zonas de atención logran ubicar a este menor, se le halla en su poder un arma de fuego, un proveedor y un supresor de sonido. Por estos hechos es dejado a disposición de la autoridad competente para que responda por estas actividades. 300 menores de edad, dice la policía de Bogotá, que han sido aprehendidos por diferentes delitos durante lo corrido de este año. Muy atenta la policía a estos casos que están ocurriendo frecuentemente con los menores de edad. Impresionante y preocupante, 300 menores, nos dice Julián. Gracias. 5 de la mañana a 46 minutos. Si usted está pensando hoy en hacer mercado, hay una oportunidad buenísima en el centro de la capital. María Juliana Reyes nos cuenta de qué se trata. ¿Cuál es esa invitación de nuestros queridos campesinos? Daniela, televidentes, muy buenos días. Pues la invitación es que lleguen a la Plaza de Bolívar, porque más de 200 productores de todas las regiones del país, la Amazonía, la Orinoquía, la Andina, pues están allí ofreciendo todos sus productos. Pero no solamente es para que vaya a mercar, Daniela, usted puede también ir a almorzar, a desayunar y además también a entretenerse, porque habrá actos culturales y artísticos por parte de grupos, agrupaciones de departamentos como el Huila, como Cundinamarca, como el Meta. Así que invitadísimos allí a la Plaza de Bolívar, porque hoy y mañana desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde estarán estos más de 200 productores para ofrecerles a ustedes esos productos también fresquitos para sus casas, sus hogares. Y más adelante también les cuento que vamos a hablar de la fecha del Día del Padre, porque FENALCO está sugiriendo que se adelante, esto teniendo en cuenta que cae precisamente el domingo 21 de junio y es el día de las elecciones a la segunda vuelta presidencial. Así que en minutos les tenemos más detalles. Bueno, ya nos va a contar entonces usted, a confirmar exactamente cuándo se va a celebrar para prepararnos desde ya, y seguramente el comercio también ya tiene todo listo, un plan. 5 de la mañana, 47 minutos, pues del plan del Día del Padre, del plan de hacer mercado en la Plaza de Bolívar, nos vamos ahora para el plan que ofrece la cultura en el Pacífico. Comienza el Festival de Teatro Valentina. Los detalles, buenos días. Daniela, televidentes, muy buenos días. A partir de hoy hasta el próximo 14 de junio, las personas podrán disfrutar de este Festival Internacional de Teatro 2026. Hoy es la apertura, la gala inaugural a las 7 de la noche en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura. Habrán talentos invitados a nivel internacional de Brasil, Argentina, nacionales de Armenia, de Valledupar, y lo más importante es que en esta versión va a ser una fusión de música, circo, arte, un plan perfecto para toda la familia. Sí, señora, un plan para toda la familia. 11 maravillosos días allí, muy atractivos en materia de cultura en el Pacífico. Gracias, Valentina. 5 de la mañana, 48 minutos. Volvemos al Caribe, pero esta vez en Barranquilla con mi compañera Margarita Ariza para que nos cuente de esos recientes anuncios de las autoridades. Con cartel han publicado a esas personas, a las más buscadas, señaladas de homicidio y de qué otros delitos. Cuéntenos, Margarita. Buenos días. Así es, Daniela y televidentes, muy buenos días. Son 4 presuntos delincuentes que aparecen en el cartel de los más buscados que puso a circular en las últimas horas la Policía del Atlántico. En ese cartel aparecen los rostros y los nombres de estas personas señaladas de homicidio y también del delito de hurto. Mucha atención, que estas son las personas que buscan las autoridades. Charles Junior Martínez, contra esta persona hay una orden de captura por el presunto delito de homicidio ocurrido también en la estructura criminal también del municipio de Galapa. Denilson Pertús, señalado de participar en un asesinato en el municipio de Santo Tomás en el mes de diciembre del año pasado. Y estas otras 2 personas, Stewart de Jesús Rojano y Yesid Andrés Africano, son buscados por los delitos de hurto en el municipio de Polo Nuevo.
Para finalizar, la línea 320-297-4789 fue habilitada por la policía para que las personas entreguen información para dar con la captura de estas personas. 5 de la mañana, 49 minutos, momento de conocer qué está pasando en el resto del mundo. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue recibida este jueves por el primer ministro indio Narendra Modi. Rodríguez fue recibida en la sede de los encuentros bilaterales de alto nivel en Nueva Delhi para asegurar el repunte de sus ventas petroleras a la India. En abril, Venezuela se convirtió en el cuarto mayor proveedor de crudo del país asiático y en mayo India importó 319.200 barriles diarios de petróleo venezolano. El ejército estadounidense informó que atacó a una nueva embarcación en el Pacífico. El Comando Sur publicó el video del ataque a la presunta narcolancha y afirmó que las labores de inteligencia confirmaron que participaban en operaciones de narcotráfico. También anunciaron que 2 personas murieron producto de la explosión. En las últimas horas, el gobierno de Kuwait publicó un video del momento en el que un dron iraní impactó su principal aeropuerto. El ataque obligó a las autoridades aeroportuarias a cerrar la terminal impactada por la grave afectación y daños estructurales que presentó e informó que una persona murió y decenas más resultaron heridas. Este ataque se produjo ayer cuando el régimen islámico respondió a la incautación de un buque que intentaba romper el cerco estadounidense en uno de sus puertos. Y las delegaciones de Israel y Líbano reunidas en Washington acordaron implementar un alto al fuego. La condición, que el grupo terrorista Hezbollah detenga sus ataques contra territorio israelí y cese sus operaciones en el sur del país árabe. Sin embargo, las tropas de Netanyahu advierten a los libaneses que no regresen a sus hogares en el sur porque seguirá atacando allí instalaciones de edificios de Hezbollah. Pues lo acordado no se los impide, han dicho. 5 de la mañana, 51 minutos. Ya tengo en mis manos el diario El Espectador para presentarles una ronda por las principales portadas de los periódicos del país. El de la casa nos dice, a indagatoria, 2 de los 3 representantes de la comisión de acusación que investigan al presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, pidieron llamarlo a indagatoria. El tercero, Alirio Uribe, propuso cerrar el proceso. Pasemos al diario El Colombiano. Metro de la 80 con primera estación soterrada del país. La estación San Germán del Metro de la 80 será la primera soterrada de Colombia. Esta línea ya tiene un avance del 52,7%. ¿Qué nos dice el tiempo? La OCDE rebaja proyección de crecimiento para economía colombiana. La OCDE redujo su proyección de crecimiento para Colombia en el 2026 del 2,8% al 2,4% por las complejas condiciones internacionales como las guerras en Oriente Medio y los precios de los combustibles. Y finalizamos con el diario del Caribe, El Heraldo, que dice alerta por aumento de dengue en 5 municipios del Atlántico. Campo de la Cruz, Galapa, Candelaria, Malambo y Tubará se encuentran en estado de alerta. Y es que en lo corrido del año el departamento ha registrado 3.441 casos. En otras noticias, en Medellín y en Cali se registraron hechos de violencia en universidades. Hubo actos vandálicos por parte de encapuchados que además repartieron panfletos rechazando los resultados de la primera vuelta de las elecciones. La activación de las sirenas en la Universidad de Antioquia indicaron evacuación. Cuando al menos 40 individuos grabados por los mismos estudiantes comenzaron a lanzar papas bomba hacia las 10 de la mañana. Estaban encapuchados, vestidos de negro, identificados con cintas de color verde y armados con pistolas de lanzamiento de salvas. Los primeros disturbios fueron dentro del campus. Luego, con la intervención de la policía, los enfrentamientos pasaron a las calles Barranquilla, Ferrocarril y la Avenida Regional. Estudiantes y docentes señalaron que minutos antes los encapuchados repartieron estos panfletos alusivos a un supuesto estallido social y en rechazo a las posiciones de Estados Unidos frente a las elecciones en Colombia. No son estudiantes, son terroristas. Están armados, están llenos de explosivos. Quieren incendiar el país, de nuevo a través de las primeras líneas. No lo vamos a permitir. La situación obligó a suspender el foro de candidatos a la rectoría de la institución.
En Cali, la Universidad del Valle mantiene suspendidas sus actividades académicas hasta el próximo 23 de junio, tras varias manifestaciones y mensajes intimidantes por los resultados de la primera vuelta presidencial. Vamos a hacer respetar los derechos de todos los caleños, sin importar cuál es su ideología, cuál es su posición política, pero Cali se respeta. Las autoridades locales anunciaron respeto a las manifestaciones que se realicen de manera pacífica. De otro lado, 8.000 metros cúbicos de lodo y piedras mantienen cerrada la transversal del Cisgan en jurisdicción del departamento de Boyacá. Las pérdidas económicas son millonarias y hasta el momento no se tiene fecha estimada para su reapertura. Sigue siendo complicada la situación en la transversal del Cisga por el derrumbe que se originó desde el pasado domingo en el sector entre el municipio de Santa María y San Luis de Gaceno. Los trabajos continúan, pero las fuertes precipitaciones de las últimas horas han generado retrasos. Desde el aire se logra observar la magnitud de la emergencia que tiene a la transversal del Cisga cerrada entre los municipios de Santa María y San Luis de Gaceno en Boyacá. Mientras tanto, en tierra, quienes necesitan movilizarse no tienen más alternativa que pasar en medio del lodo y las piedras. Un poquito complicado, amigo, así como lo puedo ver ahorita. Sí. Grave para pasar la gente y para pasar todos los recursos. Y como puede ver, vea, no se sabe cuándo. Cada vez baja más y el invierno todo está complicado. La gente es un poquito difícil para pasar porque ya pasé con animales, etcétera, etcétera. Entonces la gente como no es vaquiana, entonces se quedan enterrados, toca jalarlos. Esta nueva emergencia genera una grave crisis social y económica en la región. Hay estudiantes del sector de Santa María que no pueden llegar aquí al casco urbano. Puntualmente hay 3 o 4 veredas que las rutas escolares no pueden transitar. El comercio entre los dos municipios, los turistas que llegan, por decir algo, este fin de semana es puente. Mucha gente se alarma porque dicen hay un taponamiento en Santa María, la gente no baja aquí y mucho menos va a llegar a San Luis. El desprendimiento de material se registra en una montaña de aproximadamente 200 metros de altura. Aunque ya se ha logrado retirar aproximadamente 2.000 metros cúbicos, el deslizamiento continúa, lo que dificulta las labores de limpieza y la recuperación total del corredor vial. Aquí estamos hablando que tenemos sobre la vía aproximadamente unos 8.000 metros cúbicos de material, sin embargo el material está muy saturado, entonces esto nos obliga a que iniciemos a trabajar cuando el tiempo nos lo permita, por cada uno de los extremos, ir removiendo material, sin embargo, pues de la parte superior sigue escurriendo ese material literalmente. Esta vía nacional es importante pues comunica a Boyacá con los llanos orientales y con el centro del país. ¿Hasta cuándo estará cerrada la transversal del Cisga en ese sector, en el departamento de Boyacá? Sigue siendo la gran duda de los habitantes de este punto del país, quienes solo esperan que cuanto antes se abra el paso en este importante eje vial. A las 5 de la mañana, 57 minutos en Colombia, y con la cortesía de Aircam les presentamos esta imagen en vivo de Tbilisi, también conocida como Tiflis, la capital y ciudad más grande de Georgia. Está ubicada a orillas del río Kura, es famosa por sus manantiales de aguas termales, sulfurosas y su rica historia. Se destaca, entre otras cosas, por su arquitectura única que tiene detalles de la era soviética, influencias orientales y también un toque moderno. 5:57 de la mañana ya, vamos con nuestros titulares del día. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. 6 de la mañana, buenos días a quienes llegan, a quienes se suman a la primera emisión de Noticias Caracol, Primero la Gente. Hoy es jueves 4 de junio de 2026. Finalmente se terminó el proceso de verificación de los votos a través del proceso de escrutinio y hoy se espera que los resultados de la primera vuelta sean certificados por el Consejo Nacional Electoral. La coincidencia entre los números que conoció el país el domingo y los verificados por los jueces es prácticamente idéntica. Magda Páez, usted tiene los detalles. Buen día. Buenos días, Daniela. Efectivamente, terminó en un 100% el escrutinio realizado por los jueces de la República sobre los resultados de la primera vuelta electoral. La Registraduría Nacional, a través de un comunicado, dio un parte de tranquilidad
a los colombianos e informó que las reclamaciones presentadas no superaron el 0,7% de las mesas instaladas en el territorio nacional. Asimismo, para el día de hoy, la registraduría convocó a las diferentes organizaciones políticas y a los organismos de control para que conozcan de manera detallada la información de los puestos y las mesas de votación que recibieron los partidos políticos días antes de la primera vuelta electoral. Escuchemos al registrador. El día 26 de mayo no se llevó a cabo ninguna modificación al software electoral. Eso lo tenemos absolutamente claro y evidenciado. Por eso queremos invitar a las organizaciones políticas, sus representantes y sus auditores, a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Contraloría y a la Observación Internacional, para que evidencien claramente que al contrario, ese día se le entregó a los auditores de los partidos toda la información de puestos y mesa de Colombia en un acto de absoluta transparencia. Yo quiero invitar a los representantes de los partidos y a los auditores a que esa información que con tanto juicio y rigor se les entrega permanentemente por parte de la registraduría, no la distorsionen, porque generan graves riesgos, no solamente al proceso electoral, sino a la misma democracia colombiana. Pues en este momento la gran expectativa que existe es por el pronunciamiento del presidente de la República y del candidato Iván Cepeda sobre si reconocen o no los resultados de esta primera vuelta electoral. Por otra parte, la registraduría afirmó que ya avanza en la planeación de la segunda vuelta, que comenzará el 15 de junio en el exterior y que se llevará a cabo este 21 de junio en Colombia. 21 de junio, sí señora, gracias Magda. Y en el centro político del país, los excandidatos han expuesto ya sus posiciones para elegir a cuál candidato presidencial apoyarán. Juan Carlos Mateus, háblenos de esta decisión que se ha conocido de los exaspirantes para llegar a la Casa de Nariño el 7 de agosto. ¿Qué pasó? Así es, Daniela, buenos días para usted y los estimados televidentes. Los candidatos del centro político en Colombia han dejado algunas condiciones básicas para seguir o a Abelardo de la Espriella o a Iván Cepeda o simplemente recurrir al voto en blanco el próximo 21 de junio, fecha de la segunda vuelta presidencial. En el caso de Juan Daniel Oviedo, quien hasta el domingo fue la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia por el Centro Democrático, no hubo señal específica en materia política y simplemente dijo que espera más debates y menos cafés para ir a tomar una decisión, pero en las urnas. Y cuando la política vuelva a abrir las puertas para hacer política a favor de algo, aquí estaremos. Hoy, lo mínimo que merece este país son debates entre los dos candidatos ganadores. No necesitamos que firmen sobre mármol o piedra. No queremos saber más contra qué están en contra. Queremos saber cuál es la Colombia que quieren construir y con quién, para que el 21 de junio podamos saber a quién elegir. No más cafés, más debates. En el caso de Claudia López ha dejado en claro que no estará bajo ninguna circunstancia con Abelardo de la Espriella, lo que hace que haya algún acercamiento con Iván Cepeda, pero esperando cambios, ha advertido. Sin embargo, la opción del voto en blanco para ella no está desechada como una decisión final. Hay unos que creen que desde el lado de Abelardo van a poder controlar y corregir ciertas cosas. Yo no veo cómo lo van a lograr. Yo creo que desde aquí es posible controlar y corregir muchas cosas. Pero el balón está en la cancha de Iván. Y 48 horas después no ha hecho ninguna oferta concreta a la ciudadanía. Hoy lo vi publicando un video dando las gracias. Muy lindo, ya nos habían dado las gracias el domingo. ¿Cuántas veces nos vas a dar las gracias? En el caso de Sergio Fajardo, formuló un decálogo de sus propuestas políticas en materia, entre otros, de educación, salud y en materia social. Sin embargo, no hay apoyo alguno. En los próximos minutos, aquí en Noticias Caracol, él nos estará contando cuál será su camino a seguir. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6 de la mañana, 6 minutos. Una emergencia atraviesa el municipio de Andes, Antioquia, por una avalancha. 200 personas aproximadamente debieron ser evacuadas por la creciente que afectó además puentes y viviendas. Erika Zapata, cuéntenos cómo amanecen allí, cuál es la situación.
Daniela, muy buenos días. Las autoridades en el departamento de Antioquia, específicamente el municipio de Andes, suroeste del departamento, a 2 horas y media de la ciudad de Medellín, corregimiento Santa Inés, están haciendo un constante monitoreo teniendo en cuenta una avenida torrencial que ocurrió en las últimas horas. Son impresionantes las imágenes de esa emergencia, donde se pueden apreciar afectaciones a la iglesia, a varias viviendas y también a la vía pública. 200 personas tuvieron que ser evacuadas de manera temporal, preventiva. Se están quedando a esta hora donde familiares. 2 puentes por esta avenida torrencial colapsaron totalmente, entonces estamos hablando de 12 veredas incomunicadas, afortunadamente sin personas muertas o heridas por esta emergencia. Se espera que en horas de la mañana la gobernación de Antioquia realice un sobrevuelo para ver con exactitud cuáles son las afectaciones de esa avenida torrencial. Además hay que decir que hay un puesto de mando unificado a esta hora también para controlar la situación. Afortunadamente en horas de la noche no llovió y esto ha facilitado la labor de las autoridades. También en horas de la mañana va a llegar maquinaria amarilla para remover todos esos elementos que la quebrada Santa Bárbara se llevó por delante. Escuchemos lo que dicen los bomberos. Tenemos hasta el momento la inundación del templo, la inundación de una parte del corregimiento, un costado de la iglesia igualmente, el centro de salud, la destrucción del puente La Calera, la vereda Santa Isabel, La Borraja. Tenemos también la pérdida de un puente que se llama el Puente de la Pobre, una vivienda que se inundó y quedó en una isla en todo el corregimiento. Y igualmente la inundación de una parte de la vía que está sobre el centro de salud. Esta avenida torrencial viene desde el sector de Santa Bárbara, en las estribaciones de la cordillera occidental, una fuerte precipitación. Hasta el momento no sabemos el lugar exacto de donde ocurrió el evento. La alerta es en todo el municipio, teniendo en cuenta que esa quebrada, la quebrada Santa Bárbara, pasa por varios sectores. Las autoridades también están evaluando si hay que evacuar más gente. Entre los afectados hay personas de todas las edades. A esta hora, afortunadamente, no está lloviendo allí en el municipio de Andes para que las autoridades puedan hacer ese sobrevuelo y atender a los damnificados. 6 de la mañana a 20 minutos, ahora desde nuestro sofá seguimos saludándolos y dándoles la bienvenida a quienes llegan a la primera emisión de Noticias Caracol. Primero la gente. Nicolás, buen día, ¿cómo amanece? Buenos días, Daniela. Amanecemos también con una jornada política muy agitada. Vamos a estar hablando después de las 7 de la mañana con Aida Quilcue, que es la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, pero también con el expresidente Álvaro Uribe sobre el panorama político actual del país. Pero además vamos a dialogar con exaspirantes a esa Casa de Nariño. Buenísimo. Porque en las últimas horas el excandidato presidencial Sergio Fajardo presentó en sus redes sociales el decálogo del 1.000.000 de votos. Daniela, mire, esta es una propuesta que plantea 10 compromisos como poner fin a la polarización, defender la Constitución de 1991, combatir la corrupción y el fin de la política de paz total. Ya está con nosotros entonces el profesor Sergio Fajardo. Bienvenido, profesor. Y de inmediato le quiero preguntar, este decálogo del 1.000.000 de votos, estas condiciones que usted plantea aquí, ¿para quién son? ¿Para Cepeda o para Abelardo de la Espriella? Déjenme empezar por un camino distinto. Gracias. Ustedes, el canal Caracol, durante toda esta campaña siempre fue generoso conmigo para presentar nuestras ideas, nuestras propuestas, y tengo por supuesto mucha gratitud con ustedes y con toda esa cantidad de personas que nos están viendo hoy, que nos han visto durante todo este recorrido, y en particular muchas de ellas que votaron por mí, por nuestra propuesta. Y quiero decir pues muchas gracias. A renglón seguido respondo a la pregunta. Ustedes me conocen a mí. Yo he seguido un camino coherente, consistente, he repetido de manera sistemática, juiciosa, lo que aparece en ese decálogo. Y lo hemos hecho sin desviarnos un milímetro, manteniendo como primer punto no a la polarización. Todas las veces que conversé con ustedes, lo primero que yo dije fue no a la polarización. Y este decálogo que estamos presentando, se lo estamos presentando a Colombia. Esto no es para tenga a ver, señor candidato de la Espriella o señor candidato Cepeda, a ver qué vamos a negociar. Nosotros no estamos negociando nada. Estamos diciéndole a Colombia, reiterando la preocupación, porque si seguimos por este camino, como lo vimos, por ejemplo, el domingo pasado, los discursos que dieron los candidatos después de pasar a la segunda vuelta son discursos violentos, agresivos, y eso es lo que tengo que repetir yo, insistir y mantener. Y en Colombia
Esta voz la he respetado, pues 1 millón de personas votaron por nosotros por esto. Y por eso lo quiero reiterar, repetir, ofrecer a Colombia, insistir además que cada ciudadano, cada ciudadana es libre. Nadie, ningún dirigente es dueño de ninguna sola persona. Pero los principios, las propuestas sí son las nuestras y las quiero ofrecer a Colombia y reiterar, Colombia, ojo, que por este camino vamos por un precipicio. Sí, profesor, entonces lo que le entiendo, la decisión es dejar en libertad ese 1 millón de personas que lo apoyaron o lo respaldaron a usted. Reitero, y así lo hemos dicho, cada persona es libre. Nunca en 21 años y medio que ustedes, bueno, yo no sé si ustedes porque están muy jóvenes, pero en todo este recorrido siempre ha sido la misma política. Y en Colombia, pues rara vez se encuentran ustedes en el mundo de la política con personas que somos coherentes, consistentes, que mantenemos una forma de hacer las cosas, de respetamos unos principios. Ese principio es básico. Ahora, este decálogo, a las personas que votaron por mí, por nuestra propuesta con Edna Bonilla, lo que estoy diciendo es, mírenlo acá, donde estén, hay personas que van a votar por uno, por el otro, porque esta Colombia está llena de miedo, rabias y odios. Y quiero repetirlo, yo no soy candidato, y ya dije que nunca más volveré a ser un candidato, pero sí representamos a una Colombia. Y donde estén cada una de las personas que nos ha apoyado, que ha creído en todo esto, reiterarles que trabajemos para que este decálogo haga parte de la transformación política de nuestro país, empezando por ese primer punto, por este camino, por las agresiones, lo que vimos el domingo, va Colombia muy mal. Yo entiendo que hay miedo, rabias y eso determina muchas decisiones. Pero esto es lo que nosotros le hemos ofrecido a Colombia, lo sigo ofreciendo, hablar de sensatez, hablar de respetar y eso no va a pasar de moda. Así hoy no esté de moda, siempre estará ahí presente y eso es parte fundamental de lo que decimos para luchar contra la corrupción, por supuesto, defender la Constitución, la propuesta a Colombia la más educada, recuperar la seguridad, el tema de la salud, el mundo joven, el desarrollo productivo con inclusión social, los derechos de las personas, la igualdad de las mujeres, las relaciones exteriores, pero, todo profesor, eso se lo entregamos al país. Es que me llama la atención, aquí con el decálogo del 1 millón de votos que usted ha publicado, pues hay puntos muy específicos, los voy a mencionar. Protección de la Constitución, no a la constituyente. El fin de la paz total, por un nuevo orden del sistema de salud. Pues son puntos que están muy dirigidos y que recuerdan esos programas banderas del actual gobierno nacional. Uno pensaría, entonces, está en desacuerdo con las propuestas del candidato Cepeda y de pronto está más inclinado hacia el lado de Abelardo de la Espriella. No hay de ninguna razón para que tú puedas concluir eso, Daniela. Ninguna. No, es una pregunta para empezar como a decantar un poco lo que quiere decir ese decálogo. Por supuesto, yo entiendo, claro que sí que te entiendo, pero por eso te estoy diciendo, no hay ninguna razón para hacer esa conclusión. Esto es lo que nosotros hemos dicho durante toda la campaña. Durante toda la campaña yo hablé del fin de la paz total porque se convirtió en un caos total. También hablé de la destrucción del sistema de salud. Todo eso lo hemos dicho y eso hace parte de la propuesta para el país, por eso es el decálogo. Entonces eso no significa que esté con uno o con otro, significa que eso es lo que le queremos presentar a Colombia, le hemos presentado a Colombia y reiterarlo. Por supuesto que yo he señalado acerca del comportamiento de este gobierno, naturalmente, y repito, el plan mío hoy, el plan que nosotros representamos con Edna Bonilla, con este 1 millón de personas, el Partido de Dignidad y Compromiso es, aquí están estos principios. Colombia, mírenlos. A las personas que van a votar, que los tengan en cuenta, que analicen, que revisen sus candidatos. No hemos oído un debate. Nosotros no conocemos las propuestas de los candidatos. Ojalá que ustedes puedan organizar los debates. Todavía faltan 17 días para las elecciones. Entonces, hay que insistir en Colombia. Se puede tener serenidad, moderación, cuidado por nuestro país y ahí están los puntos que hemos defendido. Los mismos, puestos ahora y nunca antes los habían leído tantas personas. En medio de tantas rabias, insultos, gritos que ha sido la política, hoy ¿cuántas personas han leído este decálogo? Y es lo que nosotros representamos para nuestro país, lo vamos a representar. Y eso es lo que yo represento en la política. Y esta voz se ha escuchado con 1 millón de votos en medio de todas las confrontaciones, en medio de esa polarización. 1 millón de personas votaron por mí, por lo que nosotros representamos. Y yo estoy seguro que muchas más creen en eso. Y donde estén, que lo reivindiquen, que trabajemos por esta Colombia. Eso es lo que estoy haciendo yo. Y les agradezco mucho que me permitan decirlo, porque de esa manera, repito, he sido coherente, consistente, he mantenido una línea. Nunca nos hemos torcido para ningún lado. Ese es el reto. Profesor, sí. Una última pregunta y es, ese 1 millón de votos, entonces, ¿a quién debe respaldar el 21 de junio? Es que creo que el mensaje no ha sido claro.
por Cepeda, Abelardo o incluso el voto en blanco. ¿Cuál es el mensaje? Mensaje es muy claro. Lo que pasa es que no es el mensaje que dice usted diga por este, por este o por este. Cada quien es libre, lo reitero. Así está escrito. Cada ciudadano y ciudadana es libre. Los votos no pertenecen a los dirigentes. Cada quien toma su decisión. Pero los principios y el decálogo sí es lo que nosotros le proponemos al país. Entonces tenemos que romper con esa idea. ¿Con quién está y por qué tiene que estar? Cada quien escoja. Falta por ver. Faltan 17 días. Muchos ciudadanos y ciudadanas van a mirar, que escuchen, que pongan atención. Y nosotros les presentamos esto, que yo creo que es importante para Colombia, que ese 1.000.000 de personas estoy seguro que votaron por mí, no por querido o por ninguna otra razón diferente a lo que representamos. Eso es lo que yo estoy reivindicando. No hay confusión. Lo que pasa es que no es lo mismo de siempre, no tiene que ser acá o acá, o salir a insultar el uno al otro. Ahí está lo que nosotros le decimos a Colombia. Y cada ciudadano o ciudadana es libre. Yo no soy dueño de nadie, soy dueño con nosotros de los principios de nuestra propuesta y de la manera como yo actúo cuando yo hablo con ustedes, cuando hablo en todos los espacios, que es mi responsabilidad pública. Y estamos diciéndole a Colombia, punto número 1 del decálogo, por este camino violento de la agresión, Colombia se va a un precipicio. No nos tiremos por ese precipicio. Y lo tengo que decir y repetir, y estoy seguro que muchas personas están de acuerdo conmigo. Tómense las cosas con seriedad, con calma, analicen y tomen su decisión. Como cada uno de ustedes dos, Daniel y Nicolás, voten por quien quieran. Bueno, nos quedan 17 días entonces y ya vamos a ir conociendo entonces qué pasa con esa decisión. Gracias, profesor Sergio Fajardo, muy amable por ese contacto. Gracias de nuevo a ustedes. Gracias de nuevo porque han sido muy generosos y pónganle mucha atención a lo que les estoy diciendo. Gracias, que estén bien. Buen día. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Vamos con nuestro ojo de la noche, Eduardo Porras, porque los vecinos del barrio La Ciudadela Colsubsidio en el occidente de Bogotá frustraron un robo. Eduardo, ¿qué fue lo que pasó? Sí, señor. Delincuentes en moto intentaron robar y por poco son linchados. Vean ustedes mismos lo ocurrido en la localidad de Engativá. Los iban a linchar. Dos delincuentes en moto intentaron robar el celular de un peatón en el sector de Ciudadela Colsubsidio en Engativá. Quienes lo atacan con arma traumática y le generan una lesión a la altura del abdomen. La víctima reaccionó, se les abalanzó y los derribó. Los ladrones se levantaron e intentaron escapar, pero la comunidad que se unió reaccionó, inmovilizando al delincuente que iba conduciendo la moto. El otro alcanzó a correr, mientras que a su compinche lo golpeaban hasta con su propio casco. El sujeto que alcanzó a recorrer unas calles también fue retenido. Y en la rápida reacción de la policía se capturan a los sujetos, se incauta el arma traumática y en este momento están siendo judicializados tanto por el porte del arma como por el hurto. La víctima alcanzó a recibir un disparo en su estómago y por eso fue remitido a un centro médico. Bueno, afortunadamente esta persona es trasladada de manera inmediata al centro asistencial y de acuerdo al reporte de los galenos no reviste compromiso para su vida, está fuera de peligro. Hombres del CTI de la Fiscalía y la Policía realizaron la inspección en el sitio donde ocurrió el hurto y allí varios sujetos los agredieron. Venga, le digo, perro, si el man no se pone grosero con él, no pasa nada. Luego de percatarse que habían golpeado a dos servidores públicos, los sujetos se marcharon en sus camionetas. Los capturados de la moto fueron judicializados, mientras se espera la pronta recuperación de la víctima. Y en el mismo sector, pero en el barrio Villas de Granada, es el límite entre Villas de Granada y Gran Granada. Anoche ocurrió un crimen, un hombre fue hallado sin signos vitales muy cerca a unos residuos en este punto del noroccidente de la ciudad. La Fiscalía investiga qué fue lo que ocurrió. Lo cierto es que hacia las 9 de la noche se escucharon varios disparos. Mientras tanto, las capturas de la policía en Suba. Un sujeto que estaba retirando dinero de varios cajeros electrónicos, pero sin ningún tipo de tarjeta. Precisamente el coronel Botero, quien es el comandante de la estación de Suba, nos contó cómo lo hacían y cómo lo descubrieron. Al adelantar completamente la verificación, logramos establecer que esta persona utilizaría presuntamente la modalidad de phishing, la cual consiste en engañar a las víctimas y mediante este engaño sustraer información personal y financiera como claves de acceso, usuarios y contraseña. Durante el procedimiento se logra la recuperación de 2 millones de pesos en efectivo. Esta persona capturada es puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
Y mientras tanto en Facatativá fue capturada y judicializada la mala familia, conformada por la mamá, los 2 hijos y además dicen que la nuera, quien se encargaban de robar ropa, elementos en diferentes supermercados de Cundinamarca, y en el último hurto, pretendía llevarse más de 9 millones de pesos en prendas de vestir. Por fortuna fueron judicializadas y ya se encuentran tras las rejas. Mañana más información y más noticias con El Ojo de la Noche. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 5 minutos. El presidente Gustavo Petro ordenó bombardear la zona del Guaviare, donde desde hace 15 días se enfrentan las disidencias de Iván Mordisco y alias Calarcá. De otro lado, el Comité de Justicia Transicional, encabezado por el alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, declaró como zona de conflicto 3 veredas y 2 resguardos indígenas donde se presentan estos combates que dejan 48 muertos, entre ellos 11 menores de edad. Carlos Barragán tiene más detalles. Pues anoche en su cuenta de X el presidente Gustavo Petro reveló su determinación. Abro comillas, he ordenado un bombardeo en el Guaviare, donde se masacraron entre sí con otra disidencia las estructuras de Mordisco que participaron en el combate. Un menor recuperado, 13 fusiles incautados y 3 muertos de su fuerza. Entre tanto, el alcalde de San José del Guaviare, el señor Willy Rodríguez, declaró la zona de los combates entre Mordisco y alias Calarcá como zona de confinamiento. El alcalde asegura que los habitantes de las veredas de Cumare, de Siberia, de Pipiral y de los resguardos indígenas de Barranco Ceiba y Barranco Colorado están atrapados. No reciben alimentos ni medicinas desde hace 15 días cuando empezaron estos enfrentamientos que dejan por ahora 48 muertos. Cuando hay restricción, cuando esas familias, comunidades indígenas, habitantes, tienen el bloqueo, la salida y la entrada para algún lugar, en este caso nuestra jurisdicción, pues hay desabastecimiento no solo de alimentos, sino la necesidad de la prestación de servicio en salud y demás. Hoy estas familias, alrededor de esos resguardos que hacen parte, insisto, de nuestra jurisdicción, están confinados. Requerimos de manera urgente, a través de una comisión humanitaria, llegar al territorio. El alcalde de San José del Guaviare aseguró que más de 900 personas están confinadas. Lamentó que en estos combates hayan muerto por lo menos 11 menores, pero advirtió que en ese momento hay más niños en peligro, no solo en las veredas y en los resguardos, sino que también están en peligro los niños que están reclutados y que son de otra zona de Colombia. Y hoy sigue siendo la preocupación de otros menores más que viven en el territorio, que están en los resguardos, que están en las veredas y que es más, llegan de otras partes del país, como zonas del Cauca, de Nariño, que es la preocupación y nuestro llamado para atender esa preocupación y ese riesgo, porque seguramente pueden ser mucho más los afectados y los menores de edad que puedan fallecer en esta confrontación de grupos irregulares. Y es que el alcalde insiste en que en este momento hay combates allí en San José del Guaviare, en el norte del departamento. Por eso la información que hemos tenido hasta el día de hoy es que se siguen dando esos enfrentamientos y vamos a tener seguramente un desplazamiento masivo, así como lo hemos determinado en este decreto de confinamiento. Para el alcalde de San José del Guaviare no hay duda de que hay más alzados en armas muertos en esta zona de Colombia. Esta es una noticia, por supuesto, en desarrollo. Muy buenos días. Estamos con Aida Quilcue, la fórmula a la vicepresidencia de Iván Cepeda. Después de las elecciones del pasado domingo, en este camino a la segunda vuelta, escuchar la propuesta de Aida Quilcue, cómo está acompañando al candidato Iván Cepeda y cuál es la idea para ganar el 21 de junio de esta campaña. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Alejandra, y a toda la audiencia de Caracol Televisión. Bueno, ¿cómo están evaluando dentro de la campaña los retos que tienen para estas 3 semanas? Bueno, tenemos que seguir con mucha fuerza dialogando con nuestros pueblos, con la gente que también está en las ciudades, porque esa ha sido nuestra característica, pero en especial llegar con propuestas concretas a la ciudadanía del país. ¿Qué propuesta va a mover el corazón de las personas que aún no se convencen por esta fórmula? Primero, que somos el proyecto de vida de este país, de la dignidad,
pero en especial también cómo empezamos a resolver ese olvido estructural de la zona rural, pero también de las zonas urbanas, especialmente de la juventud, de las mujeres, de los viejitos y las viejitas, y todos quienes históricamente hemos sido excluidos. Así es de que tenemos unas propuestas en el marco también de cómo resolver esa situación de la pobreza, el tema de la igualdad en las economías, que entre otras existen iniciativas económicas muy importantes que viene de la gente, que no viene de otras iniciativas que también son fundamentales para el país, pero que la gente tiene muy interesantes propuestas y que son las que hay que potenciarlas. En los territorios, ese término que yo tengo una discusión alrededor de ese nombre porque pareciera que estamos dividiendo todavía el país cuando hablamos de los territorios, ¿no? Pero entendiendo, digamos, la apropiación y sobre todo de los pueblos indígenas, la campaña, la propuesta de gobierno de Iván Cepeda y de Aída Quilcue, ¿por qué es transformadora? Es decir, ¿cuál es el sentido de identidad que se tiene que transmitir y que puede conocer toda Colombia, incluso de las otras campañas, de la otra campaña, sobre la necesidad de ser una sola nación? ¿Por qué esta división? Bueno, es una política que han sembrado quienes consideran que Colombia es de unos y no de todos. Y resulta que en Colombia existen diversidades, no solamente diversidades de pueblos, sino diversidades de pensamiento o ideológicos, diversidades también de construcción de otra Colombia distinta desde los territorios, y cuando hablo del territorio no es solamente esa zona rural, nosotros concebimos el territorio también desde las ciudades, porque existe unas mujeres, una clase media que está en las ciudades y que necesita que también resolvamos muchas de las situaciones de ellos. Por ejemplo, el tema del reconocimiento de las mujeres, cabeza de familia, jóvenes que siguen buscando oportunidades, jóvenes que deben seguir teniendo acceso a la educación con garantías, y que es lo que hemos trabajado en el Congreso de la República a través de este primer gobierno, pero también de aquella población que son vendedores ambulantes, por ejemplo. En muchas ocasiones, como defensora de derechos humanos, tuve que intervenir porque más que darle herramientas a ese ciudadano, lo que han hecho es maltratar y a veces quitarle esa oportunidad de vida que tenían en ese día. Entonces tenemos que mirar a esa gente que aún sigue siendo excluida y buscar mecanismos que resuelvan esa situación. Usted viene del Cauca, un departamento y una región con una problemática social, una problemática de violencia que hoy debe consternar y debe preocupar al país. ¿Cuál es ese aporte, digamos, de esa voz de los pueblos indígenas y de ese Cauca tan, digamos, también tan lleno de contradicciones, ¿no? Y de contrastes más que contradicciones, para poder entender esta noticia, por ejemplo, que acabamos de ver? Combates, grupos disidentes, avance del narcotráfico. Yo vengo de esa Cauca, pero también he caminado en el país sobre cómo observamos el conflicto desde las regiones, y a veces siento que se han quedado en decir al Cauca no se puede ir porque hay inseguridad, porque está pasando eso, y es una realidad. Pero también al Cauca hay que mirarlo desde la otra mirada, porque hay comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes, urbanas, que también están transformando ese Cauca de otra manera, que aún no se ve, pero que también debe resolverse muchas situaciones de olvido estructural. La pobreza, la desigualdad, la exclusión, pero también el racismo. A mí me preocupa mucho que aún se siga señalando de la manera como se señala a muchos pueblos por el hecho de vivir en el Cauca. Pero yo creo que es esa población que
que ha hecho propuestas de cara al país y una paz o no se desescala una violencia pensando desde las oficinas de Bogotá o que los vamos simplemente a combatir con la fuerza, sino que hay que dialogar con la gente, hay que conocer la realidad, hay que ir allá, como han dicho algunos, a esa Colombia profunda, y yo digo a las raíces de la madre tierra, de la realidad de nuestros pueblos como es el Chocó, como es el norte de Colombia en La Guajira, y no quedarnos acá en una opinión obsoleta, sino que recojamos esa realidad y que sea esa iniciativa de la gente que recoja un gobierno para resolver esos problemas estructurales que tiene hoy, por ejemplo, el departamento del Cauca. Uno de los grandes problemas de Colombia ha sido reciclar esa violencia que se va transformando, que hay procesos que hemos tenido de negociación. Y una de las grandes críticas a la campaña de Iván Cepeda ha sido, o bueno, más que a la campaña de Iván Cepeda, un poco a la propuesta del presidente Petro sobre la paz total. ¿Usted cómo concibe el desarrollo, el siguiente paso, digamos, en esa concepción que hoy es un tema de preocupación nacional? Retomo nuevamente porque en Colombia yo he caminado en los distintos escenarios de las organizaciones sociales y populares, pero también soy senadora de la República y ocupé uno de los espacios más importantes que fue ser presidenta de la Comisión de Paz y Posconflicto. Y claro, es posible que haya habido vacíos, pero yo también tengo que hablar de las potencialidades de aquellas comunidades que de verdad están transformando su territorio. Y retomo nuevamente, tenemos que construir esto desde las comunidades, porque si seguimos pensando que la paz se construye desde Bogotá o desde otros escenarios, difícilmente vamos a avanzar en esa propuesta desde los territorios, porque la paz no es solamente el silenciamiento de los fusiles, también es las transformaciones, es el diálogo, es entender al otro, comprender al otro, es llegar con iniciativas que realmente sientan tranquilidad a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Así es de que yo estoy lista para avanzar en esas iniciativas que no solamente han sido una experiencia, sino una realidad del país. ¿Qué concepto a hoy, a la Colombia del 2026, de desarrollo le aporta toda esta sabiduría a los pueblos indígenas? Cuando la gente, digamos, de algunas partes de las ciudades y de otras, digamos, de esta otra Colombia que está viendo posible otro gobierno, está diciendo, pero es que no sirve para el desarrollo, no nos van a traer riqueza, no nos van a traer inversión privada, no nos van a traer inversión extranjera, nos falta echar para adelante, este país necesita inversión extranjera, la empresa privada. ¿Cuál es ese mensaje que usted tendría para esa mirada, digamos, que siente que ustedes no tienen ese componente en la propuesta de país? Bueno, hay que reconocer las potencialidades que tiene Colombia y muchas apuestas de desarrollo que seguramente han sido muy exitosas para el país, pues hay que seguirlas potenciando. Y con eso no estamos rechazando, por ejemplo, el sector privado que le ha aportado a Colombia. Las medianas empresas, las iniciativas económicas, pero también falta reconocer aquellas iniciativas que hemos ido tejiendo desde las distintas sectores del país, y no solamente hablo de la ruralidad, sino también de la ciudad, porque existen iniciativas. Lo que pasa es que yo vuelvo y repito, si nosotros como gobierno, pero también quienes gobiernan alrededor de un gobierno, no se pueden quedar solamente en la lógica de un concepto de desarrollo occidental. Lo digo yo como indígena, porque nosotros también tenemos propuestas de desarrollo desde allá, y el desarrollo no es solamente lo económico, lo desarrollo son las ciencias, el desarrollo también es la cultura, el desarrollo también es cómo desarrollamos la forma de seguir avanzando en la educación, el desarrollo también cómo vemos la salud desde la perspectiva de la diversidad de ese pueblo con una riqueza cultural y que tiene una ciencia que contribuye a ese desarrollo. Entonces, sí me parece fundamental contrastar esas ciencias que existen y que avancemos en ese desarrollo y que exista la inclusión, porque es que no puede ser que en Colombia siga pasando que solamente una parte de la sociedad sea la que importa.
y con eso no estoy rechazando esa parte de la sociedad. Ha sido importante, seguirá siendo fundamental, pero también hay que decir que ese concepto de desarrollo desde otra perspectiva que sigue siendo agresiva, que pasa por encima de la vida, del territorio, de los animales, de las plantas, pues no es un desarrollo que le apueste a la vida, y nosotros le apostamos a la vida, le apostamos a la dignidad, le apostamos a proteger la casa grande que es el universo, y nosotros lo decimos la madre tierra, porque también tenemos que observarla que es alguien que merece ser atendida como merece ser atendido un humano cuando se enferma, y que hay que cuidarlo, y tenemos que cuidar esa casa grande. Así es de que los conceptos de desarrollo también tienen que llegar a un diálogo, a conocer esa otra Colombia y empezar a confluir para construir esa Colombia distinta. El tema de la tierra está central, es central en Colombia y ha sido central también en nuestro conflicto y en la mirada, por supuesto, de la reivindicación de derechos de los pueblos indígenas. Hoy se dice que Colombia podría ser una potencia agroindustrial, Colombia tiene que aportar alimentos, no solamente para el consumo interno, sino también para el mundo. Esa tensión de la tierra, ¿usted cómo la describe? ¿Usted cree que existe en esos territorios donde todavía hay una puja, digamos, de propiedad de la tierra, de tenencia de la tierra? ¿Cómo avanzar? Este gobierno dice que es uno de sus avances y de las cosas que tiene por mostrar para adelante. Si ustedes son gobierno, en un segundo gobierno progresista, ¿cómo avanza en el tema de la tierra y cómo lo coincide, digamos, para digamos, liberar un poco todas esas tensiones que existen? Bueno, yo creo que esto también hace parte de unos procesos históricos que hemos venido liderando, pero más allá de eso yo sí considero que las iniciativas, sobre todo el trabajo de la tierra, lo hace el indígena, lo hace el campesinado, lo hacen quienes viven en las zonas rurales. Por lo tanto, lo han hecho, pero no se ha valorado esa riqueza que tenemos. Y que son ellos los que nos traen la comida a la mesa, no de la ruralidad, sino de la ciudad. Y hay que darle oportunidades, pero también garantías desde un gobierno. Y lo digo porque en alguna época mirábamos cómo se botaba la leche, cómo se botaba la papa del campesinado que producía. Pues tenemos que buscar esos mecanismos en donde el pequeño productor no tenga que botar su producto de su trabajo y de su sacrificio, sino que se convierta en una oportunidad para el país. La profundización de una reforma agraria, como ya lo plantea el gobierno, ¿se puede hacer tramitando los conflictos? Claro que sí. Tiene que ser parte de esa agenda del diálogo, y lo han propuesto las mismas comunidades y lo estamos acompañando. Así es de que está lo étnico, está también la otra parte de la sociedad, y nos parece fundamental que ese diálogo tiene que avanzar para seguir unificando de manera diversa los conceptos que contribuyan a avanzar en este gran desarrollo por el país. Senadora, en esta tensión política y de camino a la segunda vuelta, ayer empezamos a ver algunas presencias en las universidades, algunas manifestaciones, y se dice, ya viene la minga. A veces se menciona como si la minga fuera, digamos, el escenario que prende la mecha de la conflictividad social. ¿Qué es la minga? Y usted viene de una minga, es decir, ¿qué significa para el país y qué falta por comprender seguramente cuando se hacen estas afirmaciones que yo estoy citando? Bueno, la minga es una vivencia cultural de los pueblos. Por ejemplo, en una comunidad indígena, cuando nos dicen mañana vamos a hacer minga para la educación, entonces se reúne toda la gente a pensar cómo se refuerza ese proceso de educación en una comunidad. Pero también se hace una minga para ir a arreglar la carretera, porque en ocasiones el Estado en muchos años no ha llegado a esas comunidades, entonces se reúnen para arreglar las carreteras, para construir una casa, pero también se hace una minga para conversar, para pensar qué es que vamos a hacer en la comunidad para salir adelante.
y la minga también es para caminar juntos en medio de la diversidad, y esa es una de las expresiones que seguramente hoy se ha ido encaminando en el país, porque ya no es una minga solo de esa vivencia cultural de los pueblos indígenas, sino que es una minga diversa en donde ya llegan otras expresiones culturales que contribuyen a ese caminar diferente del país. Dice la campaña de Abelardo de la Espriella, el petrismo, los petristas son apátridas y son enemigos. ¿Usted reconoce enemigos a esa campaña? ¿Cree que son enemigos, son adversarios? ¿Usted cómo los califica? Porque el país, independientemente de la fórmula que gane, va a ser uno solo y vamos a tener un gran problema si los lenguajes y las descalificaciones están sobre la mesa. Bueno, yo creo que los gobiernos no pueden seguir replicando la violencia en el marco del odio, del racismo, de la exclusión, porque la Colombia que realmente somos, existimos la presencia viva de lo étnico, de los jóvenes de la ciudad, por ejemplo, que los han señalado muchísimo. Así es de que yo diría que nosotros no somos ese proyecto político de los enemigos, ni de la violencia, ni de la exclusión, porque estamos cansados de esa violencia, estamos cansados de esa exclusión, estamos cansados de ese racismo. Entonces, lo que tenemos que aquí a Colombia es arroparlo con escuchar a esa diversidad cultural que existe en el país, pero en el marco de la vida, en el marco del amor, en el marco de incluso la reconciliación, y por eso el diálogo es tan fundamental. Entonces este proyecto político pues es de construcción, pero esa construcción real de los que hemos vivido los pueblos alejados de este país, y que no se puede seguir replicando ese tipo de violencias. Esta semana ya estamos llegando al final, digamos, de los días de la semana. Y seguimos en la controversia sobre si el presidente Petro acepta o no los resultados. Usted en su discurso el pasado domingo dijo que las ancestralidades todavía no reconocen estos resultados, y eso está, digamos, volviendo muy turbio este camino hacia la segunda vuelta. ¿Qué reflexiones han hecho ustedes internamente? ¿Aceptan o no los resultados? El Consejo Nacional Electoral acaba de decir, bueno, el 99.9% de los resultados y de las mesas escrutadas corresponden al mismo preconteo. ¿Cómo van a dirimir este conflicto de camino a pedirle el voto a los colombianos? Bueno, yo creo que hay una comisión encargada sobre esos temas, y estamos dispuestos pues a reconocer la verdadera democracia de este país. Lo cierto es que nosotros como candidatos nos vamos a concentrar, o nos hemos concentrado esa la campaña, a conversar con los pueblos, a conversar las propuestas de esta iniciativa de proyecto de país, y a eso nos vamos a concentrar, de tal manera que sí consideramos que esa democracia transparente, la decisión consciente de muchos ciudadanos y ciudadanas, tiene que verse y seguir viéndose reflejada en esa decisión definitiva por este cambio de país. Se está hablando mucho de los debates. ¿Usted cree que, y usted menciona el diálogo como camino también para entenderse, para saber cómo plantearle a Colombia un proceso de futuro? ¿Cree que ese diálogo, ese debate entre los candidatos a la presidencia y los candidatos a la vicepresidencia tiene que darse, tiene que presentarse frente al país, esos dos modelos que están en juego? Bueno, yo estoy convencida en que el diálogo tiene que seguirse dando con el pueblo, porque el otro candidato tiene que buscar sus votos y nosotros tenemos que seguir reafirmando nuestro proyecto político. Y si se da, pues lo haremos, pero por ahora nosotros nos vamos a concentrar con el diálogo directo con nuestras comunidades, porque vengo, no nuestras comunidades, sino todas las expresiones del país, porque vengo de un recorrido desde el sur de Colombia, y diría casi toda Colombia, y hemos encontrado muchas expresiones de nuestra gente en donde quieren otra Colombia de esperanza, de inclusión, y yo creo que ese diálogo no es solamente un diálogo, sino las propuestas que también se tejen alrededor de esa expresión de la gente. Cuando usted habló con Iván Cepeda de aceptar la propuesta que le hizo para ser vicepresidenta, que usted cuenta, me fui a la comunidad y lo consulté,
hubo un momento en la vida de Iván Cepeda donde hubo una enfermedad, un cáncer. Él lo ha tramitado y lo ha dicho públicamente, yo ya estoy curado del cáncer. La falta del presidente obviamente lleva a que la vicepresidencia sea la que asuma el poder. ¿Cómo han ustedes conversado de eso? ¿Eso es un tema que se conversa con cierta tranquilidad o no? Porque el país tiene esa inquietud. Bueno, yo quiero transmitirle al país y a muchos ciudadanos y ciudadanas que Iván Cepeda está perfectamente bien. Vamos a hacer esta segunda vuelta de la campaña juntos, como lo hemos acordado, y vamos a gobernar juntos. Así es de que yo estoy tranquila como lo debe estar la ciudadanía colombiana, pero sí decirle que estoy preparada para gobernar junto a Iván por toda la trayectoria política, organizativa del proceso mismo que me ha enseñado a conocer la verdadera realidad de este país, lo que muchos aún no conocen. Claro que me falta seguramente, pero considero que esos son los acercamientos que tenemos que hacer y aquí estamos trabajando es por la vida, no por la muerte. Aida Quilcue, muchísimas gracias por estar aquí en Noticias Caracol esta mañana y suerte en su campaña. Muchas gracias, espero que sigamos conversando, sigamos construyendo este país incluyente, pero también desde estos medios de comunicación que le lleven la tranquilidad a la gente de las distintas ideas y que esas ideas sean las que confluyan para construir la paz. Ustedes sigan con más noticias en Noticias Caracol. Muy buenos días. Lo vimos hoy en Noticias Caracol. Cada quien es libre, lo reitero, así está escrito. Cada ciudadano y ciudadana es libre, los votos no pertenecen a los dirigentes. Cada quien toma su decisión, pero los principios y el decálogo sí es lo que nosotros le proponemos al país. Entonces tenemos que romper con esa idea, con quién está, por qué tiene que estar. Cada quien escoja. Falta por ver, faltan 17 días. Muchos ciudadanos y ciudadanas van a mirar, que escuchen, que pongan atención. Y nosotros les presentamos esto, que yo creo que es importante para Colombia, que ese 1 millón de personas estoy seguro que votaron por mí, no por querido o por ninguna otra razón diferente a lo que representamos. Eso es lo que yo estoy reivindicando. No hay confusión. Lo que pasa es que no es lo mismo de siempre, no tiene que ser acá o acá, o salir a insultar el uno al otro. Ahí está lo que nosotros le decimos a Colombia. Y cada ciudadano o ciudadana es libre. 7 de la mañana, 32 minutos. Tras los resultados de la primera vuelta, el expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, expresó su apoyo a la campaña de Abelardo de la Espriella. Sobre este y otros temas de cara a la segunda vuelta, hablaremos justamente con el exmandatario. Juan Carlos Mateus, ya tenemos contacto con él. Así es, Daniela. Expresidente Álvaro Uribe, bienvenido a Noticias Caracol. Y la primera inquietud es esta. Señalan los analistas que en este periodo, antes del domingo anterior, pues Álvaro Uribe no perdía. ¿Usted siente que no ha perdido con el hecho de que Abelardo de la Espriella esté en la segunda vuelta presidencial y ustedes rápidamente lo hayan apoyado, señor? Buenos días. Juan Carlos, buenos días. El domingo yo dije, perdimos. Yo asumo la responsabilidad. Tuvimos una gran candidata, relevo generacional extraordinario que sigue con toda la vigencia, Paloma Valencia. Cumplimos la palabra, apoyamos al doctor Abelardo de la Espriella, quien pasó a segunda vuelta. No queremos que Colombia sea una sucursal chavista. Vamos a votar por el doctor Abelardo, el doctor Restrepo, por la Constitución, por las libertades, por un país libre, con autoridad y orden, por el emprendimiento privado, la cohesión social, un Estado pequeño y transparente. En esa tarea estamos. Y cumplir la palabra, Juan Carlos, porque en la política se ha olvidado que la política tiene que ser de honor, como la vida, y tiene que cumplirse la palabra. Señor expresidente, en términos operativos, ¿qué viene para ese respaldo a Abelardo de la Espriella? ¿Está previsto, por ejemplo, un viaje suyo a la ciudad de Barranquilla para reunirse con él? ¿Ya pudo conversar con él? E incluso, sobre el papel, ¿existe la posibilidad que la bancada del Centro Democrático se reúna con Abelardo de la Espriella? Primero, nosotros empezamos la campaña por la segunda vuelta cuando la doctora Paloma, nuestra candidata, el domingo, anunció su voto para Abelardo de la Espriella.
yo dije que cumplíamos la palabra después de que habló la doctora Paloma y empezamos la campaña. Por ejemplo, en este momento buscamos que todo el partido esté homogéneo todos los días en un tema de redes. Hoy estamos confrontando toda esta amenaza institucional de Gustavo Petro, de Iván Cepeda, etcétera. Estamos haciendo un recorrido virtual por todas las regionales del partido. Seguramente habrá que hacer unas reuniones presenciales, queridos amigos. No he hablado con el doctor de Espriella. Cualquier conversación que tuviera con él se la diría al país con toda transparencia. Doctor Uribe, pero ¿cuáles son esas cuentas o los números que usted tiene? ¿En qué regiones tal vez se van a enfocar para cautivar los votos de esos indecisos? Se los pregunto porque también consultando a expertos, analistas y al ciudadano de a pie, muchos seguramente van a llegar a esa segunda vuelta a votar sin tener claro por quién hacerlo. Bueno, yo de números, ¿qué análisis te voy a hacer? A mí lo que me preocupa son dos cosas. El riesgo de que Colombia sea una sucursal chavista de Petro y de Cepeda, y me preocupa mucho cómo quieren ahora incendiar al país. Yo estaba escuchando a la señora candidata a la vicepresidencia y me preocupa mucho que le dicen una cosa al país y hacen otra. La minga no siempre ha sido pacífica. La minga ha sido muy violenta y yo lo digo porque yo hablé mucho con la minga. Yo fui a La María en el Cauca, tuve un consejo comunitario con ellos. Pero a toda hora teníamos que poner la policía para frenar sus actos de violencia y sus bloqueos. A mí me preocupa mucho lo que está pasando, queridos comunicadores de Caracol Televisión. Están convenciendo a los jóvenes de que hubo fraude. Los están incitando Petro y Cepeda y los llevan a la violencia, a ese estallido social violento. Estas personas, Petro, Cepeda, en muchas ocasiones la doctora Ira, y lo digo con todo respeto con ella porque yo dialogué mucho con ella siendo presidente y ella lo recuerda. Lo que hacen es estimular ese estallido social violento. Me parece que es una amenaza muy grave para el país que no se puede permitir. Las libertades necesitan autoridad y orden y es una de las razones nuestras de apoyar al doctor de Espriella. Fraude. Están hablando, convenciendo a los jóvenes de fraude, que en la Universidad Popular del Cesar, que en la Universidad de Antioquia, sin pruebas, contra la evidencia. Pero no les dicen a los jóvenes sobre la imposición violenta para votar por Cepeda. En el Cauca, en muchas partes del país, aquí, en muchos sitios de Antioquia, etcétera, etcétera. Yo recuerdo Chávez me decía, es que Castro nos dice que hay que tomar el poder por la vía electoral y no soltarlo, solamente hacer elecciones cuando se puedan controlar. Están desesperados, apelando a todo, porque Petro no pudo controlar las elecciones para elegir a Cepeda. Entonces aquí se necesita una gran reacción del pueblo colombiano. Nosotros pedimos una votación masiva por los doctores de Espriella y Restrepo. Doctor Uribe, a propósito de esto último que usted está mencionando, es que ayer también usted se ha referido al tema de un intento de fraude en otros medios de comunicaciones. Tras esas declaraciones, el presidente Gustavo Petro hace algunas horas escribió en su cuenta de X 4 párrafos dirigidos a usted que comienzan señalando, abro comillas, señor Uribe, usted puede apoyar al que se le dé la gana, pero a las instituciones de la fuerza pública se les respeta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo interpreta usted? No, porque, a ver, si a ti te van a atracar en tu casa, lo primero que haces es llamar a la policía. Entonces uno ve aquí otra vez grupos violentos y ve al gobierno y a Cepeda incendiando a los jóvenes con el cuento del fraude, etcétera, etcétera. Y no les dicen que el fraude real es el fraude de la campaña de Petro contra la Constitución, contra la ley, esa cantidad de votos comprados, movilizaciones de personas con unos altísimos costos, no se sabe quién los paga, si los paga el presupuesto público o quién, y entonces y viene toda esta violencia. ¿Qué haces tú cuando te van a atracar? Llamar a la fuerza pública. Yo como ciudadano común y corriente quiero decir, hombre, por favor, fuerza pública, no nos dejen incendiar el país.
No nos deben destruir el país como lo quisieron destruir Petro y Cepeda en los años 19 y 21, que ahora quieren lo mismo, por favor. Lo otro es, me preguntan a mí, y si Petro sigue desconociendo el resultado electoral, yo digo, Colombia tiene instituciones y tiene la Constitución. Entonces, una apelación a las Fuerzas Armadas. Sí, las Fuerzas Armadas dependen del jefe de Estado. Mientras el jefe de Estado no les dé órdenes contra la Constitución. Entonces, primero, la Constitución. Y segundo, el derecho de los ciudadanos. El ciudadano tiene la obligación de comunicar a la fuerza pública, de pedir protección a la fuerza pública. Es lo que hago. Y yo le pido a todos los colombianos a través de Caracol que nos pongamos firmes para no permitir este desarrollo de violencia que impulsan Petro y Cepeda. Que nos pongamos firmes para no permitirlo y que acudamos a la fuerza pública, la animemos, la apoyemos, que la fuerza pública tiene la obligación de acuerdo con la Constitución, de respetar la vida y los derechos de los ciudadanos. Y este estallido social de Petro y Cepeda es violencia, como lo ha vivido el país. Acudir a las instituciones y a la Constitución, señala usted, expresidente Álvaro Uribe, y le pregunto, usted que estuvo en tarima, que estuvo acompañando, que estuvo con megáfono, con su fórmula Paloma Valencia, ¿va a salir también a las calles con tarima y megáfono por el señor de la Espriella, señor? En este momento, Juan Carlos, estamos en este trabajo de, como es un periodo tan corto, de reunirnos con las 32 direcciones del partido en todo el país, y el partido está preparando unas pocas, porque no hay tiempo de más, unas pocas reuniones presenciales en algunas ciudades colombianas, Juan Carlos. En eso estamos, cumpliendo la palabra y trabajando para que, ayudando, poniendo nuestro granito de arena para que gane el doctor Abelardo, para que gane el doctor Restrepo, para que Colombia no sea una sucursal del chavismo. Sí, expresidente, ese 1.600.000 votos que sacó Paloma Valencia, ¿usted cree que sí es fácil endosarlos a la campaña de Abelardo de la Espriella? Y se lo pregunto porque es que muchas personas están diciendo que sectores de centro que no estaban conformes ni con Cepeda ni con Abelardo, pues decidieron apoyar a Paloma Valencia. ¿Qué tan fácil es trasladar estos votos? Hombre, nosotros, el Centro Democrático, con una gran bancada de parlamentarios jóvenes, fue el primer partido de oposición en las votaciones del 8 de marzo. Y ahora sacamos muy pocos votos, pero las ideas se mantuvieron vigentes, porque yo veo que el doctor Abelardo de la Espriella, desde el año 17, viene buscando estas ideas, agitándolas. El año pasado, en junio, vino, pidió entrar al partido, se le dijo, hombre, ahora como candidato no se puede, porque el proceso se cerró, avanza así y asá. Entonces, uno no puede decir, este va a aceptar, este no va a aceptar, este va a votar por el doctor Abelardo, este no va a votar, pero vamos a hacer todo el esfuerzo. La peor diligencia es la que no se hace. Lo estamos haciendo de buena fe por Colombia. Yo estoy muy viejo, pero todavía peleo, queridos amigos. Y yo soy abuelo y sobreviviente por milagro de Dios, y me duele mucho la democracia y hay que defenderla. Esas voces mansas que incitan a la violencia son unas voces muy peligrosas. El país necesita autoridad y orden. Por eso apoyamos al doctor de la Espriella y apoyamos al doctor Restrepo. Señor expresidente, el tema de Estados Unidos, el apoyo del presidente Donald Trump, el apoyo, digamos, que de la institucionalidad y del gobierno allá en Estados Unidos, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo lo ve usted en este instante? Pues hombre, eso se ha vuelto una especie de costumbre mundial. A mi generación no le tocó, porque Petro conseguía el respaldo de México y conseguía el respaldo de Venezuela y salía a respaldar candidatos en los Estados Unidos, por ejemplo, en el estado de la Florida, contrarios al gobierno, etcétera. Lo que sí yo creo es que se necesita urgentemente, Juan Carlos,
un acuerdo militar con los Estados Unidos y con Israel. Mire, hablemos de soberanía. La soberanía en un Estado democrático hay que ejercerla hoy para proteger los derechos ciudadanos al interior de un país. Y aquí la delegaron en el terrorismo. Aquí el ciudadano está totalmente desprotegido. Aquí se desconceptuó la soberanía, la delegaron al terrorismo. Yo creo que hay que recuperarla y veo mucha debilidad en toda la dotación de las Fuerzas Armadas. Los grupos irregulares tienen mejores drones, más potentes que las Fuerzas Armadas. Yo creo que se necesita un acuerdo militar con Estados Unidos y con Israel, respetando al gran pueblo palestino. Ese acuerdo militar que ayude a que Colombia recupere la protección a la ciudadanía. Pero es que hay un riesgo. Imagínense que alguno de ustedes sea el presidente de Estados Unidos y ya llegan más de 2.000 toneladas de cocaína de Colombia, que es lo que está llegando. Y en Colombia nada hace Petro ni nada hace Cepeda. Llega un momento en que ustedes se cansarán y dirán, se llenó la copa, y emprenden una acción militar humillante contra Colombia. Eso se evita con un gobierno de autoridad y orden, que le dé protección al pueblo colombiano y le recupere respetabilidad internacional a Colombia. Colombia, con el título del mayor exportador de cocaína, pierde toda la respetabilidad internacional y arriesga acciones militares humillantes contra el país. Señor expresidente, quiero volver al tema nacional y específicamente a las cuentas que podrían estar haciendo, porque hace poco hablábamos con el ex candidato Sergio Fajardo y decía que el mensaje para ese cerca de 1 millón de votos que logró es que están en libertad. Él publicó un decálogo y dice que quienes ojalá se ajusten a ese decálogo y que están en total libertad de decidir por quién votarían. ¿Qué piensa usted de esto también? Porque ese 1 millón de votos realmente pues, es importante, sumaría, ¿no? ¿O cómo podrían atraerlos? No tengo sino estos antecedentes. El doctor Sergio Fajardo participó en la gobernación de Antioquia que yo dirigí y él sabe con la corrección con que procedimos. Cuando él fue alcalde de Medellín estaba yo en la presidencia y se le apoyó con toda transparencia, sin detenerme que él tuviera diferencias conmigo. Nosotros somos de la idea de apoyar a todos los alcaldes y gobernadores de Colombia. En esta campaña, muy al principio, me reuní con el doctor Fajardo. Fue una conversación muy constructiva. A lo largo de esta campaña tuve todo el respeto por él, por sus votantes. Con ese antecedente le pido a los seguidores del doctor Fajardo que nos ayuden votando por el doctor del Espriella y por el doctor Restrepo para que Colombia no sea una sucursal chavista. Esto es, en Colombia tiene que haber diferencias conceptuales. ¿Cómo no vamos a estar ahora en una profunda diferencia con Petro y Cepeda? Por ejemplo, lo que ellos quieren de la constituyente, la idea de ellos de constitución, ellos tienen la idea de que todo lo estratégico tiene que ser estatal y para ellos lo estratégico es casi todo y reducen a nada el sector privado. Ellos en lo que no les conviene van suprimiendo libertades. Yo le diría a los seguidores del doctor Fajardo, el ejercicio de las libertades, de la posibilidad de agitar ideas, depende mucho de que haya autoridad y orden que haga respetar ese ejercicio. Invito muy respetuosamente, con mi antecedente de respeto al doctor Fajardo, a que sus seguidores apoyen la fórmula del doctor Abelardo y del doctor Restrepo. Sí, expresidente, una última pregunta. Usted nos señaló en este espacio que no ha conversado con el doctor Abelardo de la Espriella, incluso no han sostenido una llamada todavía. Digamos, ¿cuál va a ser ese puente o cuál va a ser esa iniciativa de su parte para poder conversar con él? Y se lo pregunto porque también usted nos estaba diciendo acá que tal vez él tuvo unas diferencias con usted porque en su momento no lo quisieron respaldar en el Centro Democrático como candidato. No es que no se le haya querido respaldar. Él ha agitado nuestras ideas desde el año 17. Lo que pasa es que él llegó en junio, creo, si la memoria no me falla, a proponer entrar a la lista de precandidatos. El proceso estaba cerrado. Lo mismo que se le dijo al doctor Juan Carlos Pinzón. Este es un partido serio que respeta las reglas. Aquí se respetó totalmente el resultado interno. La doctora Paloma Valencia ganó con toda transparencia y
No, lo que yo le quiero decir es, nosotros estamos en plena campaña. No necesitamos hablar con el doctor Abelardo cuando se dé una conversación desprevenidamente con él. Estamos con toda la desprevención, trabajando, queridos amigos. Y cuando se dé una conversación, se le contará al país. Bueno, expresidente, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. A ustedes muchas gracias. Buen día. 7 de la mañana, 50 minutos. Cambiamos de tema para contarles que gremios y autoridades del Valle del Cauca han hecho un llamado también a ese futuro presidente para que dé prioridad a la región y a sus proyectos. ¿Cuáles son esos llamados? ¿En qué consiste? Valentina Gallego, cuéntenos. Daniela, televidentes, pues miren, esto se dio porque en las últimas horas la gobernadora y los gremios se reunieron para ese análisis, para dar un análisis a esos proyectos de gestión 2026-2030 y llegaron a la conclusión que debían hacerle un llamado al futuro presidente. Primero, para tener un fortalecimiento de la comunicación. Segundo, para tener mayor apoyo en la región en importantes proyectos como por ejemplo el tren de cercanías, el fortalecimiento y mejoramiento del aeropuerto de Palmira, pero también para mejorar esa situación de inseguridad e infraestructura en la vía que conduce a Buenaventura, la más importante de nuestra región. Escuchemos. Y necesitamos que el próximo gobierno que llegue, pues realmente trabaje por nosotros. El tema principal es seguridad, infraestructura, trabajar todo el tema de bloqueos que están pues incluidos dentro de la seguridad, de todo el trabajo social, eso es como lo más importante. Pero si nosotros no tenemos profundización del canal del puerto, pues no vamos a tener competitividad, no vamos a tener empleo. Donde más pobreza multidimensional bajamos fue en el sector rural y eso no lo reconocen. Lo que dijeron también las autoridades es que actualmente no han recibido apoyo del gobierno nacional para estos proyectos y que esperan que la región mejore con el nuevo presidente en términos de competitividad, desarrollo económico, social y cultural. Gracias, Valentina. En otras noticias, la sobreexposición a información propia de la temporada de elecciones puede causar ansiedad y otras patologías. El tema es abordado por la Secretaría de Salud de Cali en un intento por evitar situaciones relacionadas con estos problemas de salud mental. La constante exposición a información política en redes sociales, medios de comunicación y otros entornos se ha convertido por estos días en una de las causas de afectaciones de la salud mental. Síntomas persistentes como irritabilidad, insomnio, llanto constante y hasta pérdida del apetito podrían ser señales de trastornos a los que debe prestarle atención. Cuando una persona está sobreexpuesta a contenido político polarizante, esta puede empezar a desarrollar síntomas de depresión y de ansiedad. Es como cuando empiezo a ver que el otro que está pensando diferente se vuelve una amenaza para mí y a esa persona como un actor de amenaza, es decir, me tengo que defender y empiezo a crear fracturas en las relaciones. Si los síntomas persisten, se aconseja consultar expertos en salud mental y evitar la automedicación, pues esta podría acarrear riesgos mayores para la salud como dependencia. Para poder acudir a un psiquiatra es cuando yo de manera consciente siento que mi estado emocional se desborda a tal punto de que pierdo esa capacidad de poder autorregular mis emociones como irritabilidad, cansancio, agotamiento físico. Como prevención, la Secretaría Distrital de Salud de Cali lidera la campaña Hablar Sana, que pone a disposición de la comunidad la línea 106, espacio atendido por profesionales de la salud que ayudan a transitar las emociones. Que está a las 24 horas, los 7 días a la semana, conocemos el gran impacto que el tema político puede generar en la población distrital de Cali y lo que buscamos es generar estos procesos de tránsito de las emociones. Recuerde, consulte fuentes oficiales, establezca límites en el acceso a la información, respete la opinión de los demás y sobre todo, cuide su salud mental. Colombia ya decidió. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la presidencia el 21 de junio. ¡Estoy listo para una segunda vuelta! Vamos a ganar en segunda vuelta. Uno de ellos llegará a la Casa de Nariño. La carrera electoral sigue adelante. Colombia enfrenta la decisión final. 2 opciones, un presidente y Noticias Caracol en la jornada definitiva. En Noticias Caracol seguimos trabajando para mantenerlo bien informado con un cubrimiento cercano, riguroso y transparente. 2 escenarios y un mismo propósito.
construir el futuro de nuestra nación. La segunda vuelta es decisiva y nosotros seguiremos acompañándolo con información veraz y oportuna. El país que queremos está en sus manos. Colombia Decide 2026. Noticias Caracol. Primero la gente. Lo último en Noticias Caracol. Estados Unidos podría golpear a Colombia con aranceles adicionales. El representante comercial de ese país lanzó una investigación que busca imponer aranceles a unos 60 países por no tener normas suficientes para prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzado. Juan Camilo Merlano, ¿qué más se sabe sobre esta posible sanción? Explíquenos. Daniela, lo primero es que se abre un periodo para la recepción de comentarios que es hasta el 6 de julio y posteriormente se abrirán una serie de audiencias el 7 de julio para analizar qué tipo de medidas se tomarán. Es decir, esto no entra en vigor inmediatamente, es una investigación que se abre en efecto en contra de esos 60 países. Se dividen en dos grupos. Colombia está en un grupo de 54 países que no han hecho o que no han tomado las suficientes medidas para prevenir la importación de bienes producidos con trabajo forzado. El trabajo forzado lo define la representación comercial como el trabajo involuntario bajo coerción, amenazas, penas, deudas, de restricción de movimiento o confiscación de documentos. No es que Colombia esté involucrada en trabajo forzado, sino que importa bienes producidos con trabajo forzado que generan condiciones que generan una especie de campo de juego desnivelado para productos estadounidenses que son vendidos en Colombia. Se podría aumentar el arancel si se toma esa determinación a un 12.5% en el caso de Colombia y de los otros 54 países. Ahora bien, hay que tener en cuenta que esto también es una medida de la administración buscando cumplir con el fallo de la Corte, de una corte comercial aquí en Estados Unidos, que halló que el arancel global del 10% que fue impuesto a Colombia y a todos los países es ilegal. Ese arancel aún sigue vigente porque se encuentra en un proceso de apelación, pero entonces la administración lo que hace es curarse en salud y adelantar un proceso de investigación para reimponer, una vez ese arancel finalice el proceso de apelación, imponerlo mediante esta vía. Eso sí, sería del 12.5%. A las 8 de la mañana, 6 minutos, les contamos 5 temas claves de la agenda informativa del día y comenzamos con el número 5. Esta madrugada se produjo un incendio de gran magnitud en una residencia para adultos mayores y personas con discapacidad en Sri Lanka que deja hasta el momento 12 muertos, 2 desaparecidos y más de 8 heridos. 51 personas fueron evacuadas rápidamente y trasladadas a una escuela cercana donde permanecerán hasta que encuentren un lugar adecuado para responder a las necesidades de los pacientes. Tema 4. Se anticipó la celebración del Día del Padre a raíz de la segunda vuelta electoral. El Comercio Nacional ha hecho un llamado a los colombianos para que celebren el próximo 14 de junio y así puedan votar sin contratiempos el siguiente fin de semana cuando se elige el presidente. Desde ya, almacenes, tiendas y restaurantes lanzan promociones con ocasión de esta importante fecha. Tercer tema. Un bombardeo ordenado por el presidente de la República en Guaviare deja 3 muertos. En la zona hay combates entre disidentes desde hace 15 días, lo que ha causado confinamiento de más de 900 familias. El alcalde de San José del Guaviare contó que habitantes de diferentes veredas están atrapados y no reciben alimentos ni medicinas desde que empezaron estos enfrentamientos. Tema 2. El trabajo de las autoridades de socorro en Andes, Antioquia, debido a la avalancha ocurrido en Santa Inés. 200 personas fueron evacuadas de la zona debido a las lluvias. En los próximos minutos habrá un sobrevuelo en la región para ubicar posibles focos de peligro. Numerosas casas quedaron averiadas, al igual que la iglesia de la población. Además, 2 puentes quedaron destruidos por la fuerza de la corriente que se llevó todo por delante. Primer tema. La audiencia programada para hoy por parte del Consejo Electoral para hacer entrega oficial de los certificados que revelan el resultado final de las elecciones presidenciales en primera vuelta. Ya quedó concluido en su totalidad el proceso de escrutinio que llevaron a cabo jueces de la República y la Registraduría Nacional, que en un documento señaló que las reclamaciones presentadas no superaron el 0,7% del total de las mesas que fueron instaladas en el país.
A las 8 de la mañana, 57 minutos. Es momento de conocer qué tendremos en Negocios y Tú con Luisa Fernández. Vea, con vallenato y todo, su género favorito, Luisa. Como me gusta, Nicolás. Mire, en Negocios y Tú, OCDE proyecta crecimiento económico de 2.1% para 2027, la cifra estimada más baja para el próximo año hasta el momento. En otros temas, Fedegan confirma que se habilitaron 11 plantas nacionales para exportar carne bovina, porcina y sus derivados a Filipinas. Y en la Copa Mundial, que no puede faltar de la FIFA 2026, se impulsará la temporada de vacaciones con 91.000 viajes adicionales, según cifras oficiales de Migración Colombia. Nicolás, Daniela, estamos en modo mundial. Estamos en modo mundial, sí señora, cómo no. Bueno, ahora nos vamos con nuestra señal Noticias Caracol en vivo con Juan Camilo Cortés. Juan Camilo, ¿de qué hablarán en la mañana? Daniela, buenos días. Vamos a hablar, por supuesto, de una crisis humanitaria en el Guaviare. Vamos a hablar con el alcalde de San José otra vez. Permanecen confinadas más de 3.000 personas por cuenta de los combates con los grupos armados ilegales. También vamos a hablar en segundos sobre finalizó el procedimiento muy importante de los escrutinios de la primera vuelta presidencial. Oigan esta cifra, con solo el 0.7% de reclamaciones en las mesas. En segundos vamos a tener los detalles de este importante procedimiento. Y avanza la investigación en el caso de Valeria Afanador. La Fiscalía ha anunciado que les va a imputar homicidio culposo a 2 profesores del colegio donde estudiaba Valeria. Nos vemos en segundos a través de Noticias Caracol en Vivo. Gracias, Juan Camilo. Y estas fueron las noticias. Los invitamos a escanear con su celular el código QR que está apareciendo en pantalla para descubrir más historias que tenemos para usted en nuestra señal digital. A las 12:30 del día los esperamos con una nueva emisión informativa. Somos, bueno, en Canal Caracol ya viene día a día y somos Noticias Caracol, primero la gente. Buen jueves. Hoy sí es jueves, ¿vio? Ayer, no me equivoqué como ayer. Bien. Venga, le digo entonces.